Saludos amigos televidentes de este programa La Mañana en el Día. Feliz y contento como todo inicio de este programa, día tras día. En el programa de la fin de semana pasado, me atreví a decir, como siempre lo hago, de que si los programas de la semana pasada fueron buenos, que esperen, o que esperen ustedes los próximos programas de esta semana, que ya hoy en su segundo día. Mira qué joya le tenemos como invitado. Mira, me voy a permitir ponerlo ahí. Mira qué joya de invitado, de un célebre baraonero, un hombre consagrado a trabajar por lo demás, y un accionar de trabajo que quizás muchos de ustedes no lo conozcan y otros tanto, mucho más, sí lo conocen. Para nosotros no tenemos ningún tipo de prebenda para poder devolverle la acción de trabajo para la gran mayoría, para los necesitados, que este invitado, este gran amigo y hermano, que nos quiere como a sus propios hijos, a todos nosotros, ha venido descollando, y lo que falta, dice él, por descollar. Simplemente podríamos traerlo acá para que ustedes participen de lo que a él le gusta, trabajar, informar, educar, orientar, y no sé qué otras tantas cosas. No encuentro quizás muchas palabras para poder presentarlo, porque es tan grande, y así yo quiero que ustedes lo vean, quien lo están conociendo ahora, es tan grande su amor, es tan grande su amor al trabajo por nosotros, desde las diferentes instituciones de servicio que has venido realizando, que algún día, papá Dios, nos va a dar la oportunidad de ver cómo le pagamos, aunque él no está detrás de eso. Él dice, esa sonrisa no está detrás de eso. Benjamín, Benjamín. Benjamín. Bueno, darte las gracias por invitarme a este programa. Es un programa bastante popularizado en esta región, de mucha simpatía. Agradezco esta oportunidad para que la gente por lo menos podamos intercambiar conocimientos, ideas sobre diferentes problemáticas o tópicos que aquejan a esta región, ¿no? Aquí estamos prestos para servir. Hay quien dice que tú eres comunista, de corte comunista. Bueno, el comunismo es digamos, una posición, una decisión, una determinación que entraña algo muy profundo. Yo digo, como dice un amigo, yo no soy comunista porque eso es demasiado puro, demasiado profundo. Ser comunista implica un desafío muy grande. Pero tú nunca yo aspiro, tú aspiras. Yo aspiro a ser comunista porque el comunista busca el bienestar común, o sea, eso es lo que entraña la palabra, el amor al prójimo. El comunista es una persona sin ego, es una persona que no tiene, digamos, la conducta de pretender vivir mejor que los demás, por encima de los demás, sino que busca compartir, busca la felicidad colectiva. Entonces eso es bastante profundo, el entregarse a la causa de la sociedad, del conjunto. Yo digo que, bueno, lo soy, pero aspiro a hacerlo quizá más en la terminología que implica ser comunista. Y muchos dicen incluso que el primer comunista de la humanidad fue Jesucristo. ¿Y qué tú tienes? ¿Cómo tú mezclas la doctrina comunista con la doctrina cristiana? Bueno, porque la doctrina cristiana plantea fundamentos importantes desde el punto de vista de la ética y la moral. Y uno de los principales valores del comunismo es el tema de la transparencia, es el tema del servir al pueblo, es el tema de la solidaridad, es el tema del amor, y en eso nos parecemos, comunistas y cristianos. Y digamos, lo que pasa es que la sociedad nos vende un cristiano indiferente, un cristiano que lo que hace es simplemente rezar o orar, y no un cristiano comprometido con su pueblo, como hizo Jesús en su momento.
que fue capaz de echar del templo a los mercaderes, porque estaban profanando su casa. Entonces, es una construcción, digamos, falsa del cristianismo, y lo hacen ver como que el comunismo es algo distinto, ¿no? En verdad, y mira lo del Papa, por ejemplo, actual, cómo el Papa ha comenzado a rescatar un conjunto de prácticas realmente cristianas, recuperándola y desterrando en gran medida todo ese fardo de vicios, de corrupción, de pedofilia y de indiferencia ante el clamor de la feligresía de los pueblos, ante la pobreza, ante el despojo de la riqueza de los pueblos. Como este Papa ahora enarbola un discurso y una propuesta totalmente liberadora, transformadora, porque ese es el tema, ¿no? Y es cierto que ustedes, bueno, dijiste que sí, que tú, aunque no lo eres como quieres hacerlo en el tiempo, en las cosas que tienes que hacer, eres comunista. ¿Creen Dios ustedes los comunistas? Los modernos, porque los anteriores decían que no. Bueno, el tema de creer o no creer en Dios no es como un tema tan, para mí, ¿no?, tan relevante como ponerlo como, digamos, la parte nodal para entender una relación entre comunistas y cristianos. Porque yo no digo, por ejemplo, un cristiano, ¿tú eres comunista? No le digo eso. ¿Tú eres comunista? No, porque esa relación tan estrecha, así llevarla a ese nivel tan corto, como tan poco profundo, como que no tiene mucho sentido. Y es la trampa en la que siempre nos llevan, ¿verdad? En que el comunista no cree en Dios. Entonces, como no cree en Dios y la gente cree en Dios, entonces hay que poner la gente en contra del comunista. Cuando el comunista y el cristiano tienen unos principios y unos valores que son muy similares. Benjamín, te traemos aquí para hablar de necesidades, principalmente en el país, pero más especial en la región, ¿verdad? Sí. Eso de comunismo vamos a seguir hablando, me gustó. Sí, claro. Porque que yo veo, a diferencia de... Vamos a entrar rápido por cual te hemos invitado. Sí. Porque yo quiero, ahora que tengo un poquito más de edad y un poquito de conocimiento diferente antes, que como tú decías ahorita, le ven las trampas a ustedes que nos dicen que el comunista no cree en Dios. Sí. Pero si vemos en la práctica un comunista consagrado a un cristiano, que siempre decimos que somos cristianos, pero ¿a cuál iglesia tú vas? O congregación, no sabemos, no católica, porque es la más fácil. Sí. Ellos son más cristianos, ustedes son más cristianos que muchos de nosotros. Posiblemente. ¿Verdad que sí? Claro. Pero nada, hablamos de necesidades. Bueno, digamos, yo a veces me gusta hablar más de las potencialidades, o sea, de lo que puede ser el futuro. Me gusta hablar mucho de qué es lo que tenemos que debe servirnos para el bienestar, para el desarrollo, para el progreso, para el vivir bien, que es lo que la humanidad o la gente busca, necesita o busca. ¿Y en la zona tenemos condiciones para vivir bien? Lógico. Aquí pero tenemos una hambruna casi sí, y una necesidad increíble. Sí, pero esta región y este país es un país y una región privilegiada. Vamos a ver, vamos a escucharte. Porque tenemos importantes recursos. Por ejemplo, tenemos un ambiente, un clima bastante favorable para una vida adecuada, una vida digna. Tenemos recursos enormes, la tierra, o sea, que es una región que tiene una gran cantidad de tierra, y tierra no de las malas, no de las peores, aunque tenemos el salado de Neiva, el valle de Neiva, y tenemos el salado como una de las tierras que supuestamente son malas. Nosotros tenemos tierra, tenemos bosques, tenemos agua, o sea, disponemos del agua del río Yaque del Sur. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Que esas tierras, esos recursos naturales, esas aguas están muy mal manejadas, están las tierras muy mal distribuidas. La tierra que tenemos, por ejemplo, la que podemos tener acceso a tierra, yo soy productor agrícola, yo soy de Canoa, yo cultivo plátano, no en gran cantidad de tierra, en poca tierra, pero la gran mayoría de la gente de la región carece de tierra, y una cantidad importante tenemos pequeñas porciones de tierra, pero tenemos un gran pulpo, un gran monopolio de que las mejores tierras de la región están en manos de un consorcio que lo que se genera como riqueza de ahí
no se quede en el país. La tierra es nuestra, pero la riqueza que esa tierra genera van a fortalecer la riqueza de unos inversionistas extranjeros y de unos malos dominicanos que se benefician también de eso. Entonces, es un problema serio de que no tenemos suficiente tierra donde producir los alimentos que la región y el país necesitan. Y aparejado con eso, entonces, las aguas del río Yaque del Sur tampoco no son suficientes para los agricultores y las agricultoras, porque precisamente ese mismo consorcio, esa misma empresa que monopoliza la tierra, que le han entregado la tierra de nosotros a ellos, esa empresa también es dueña de la mayor cantidad de agua que viene sobre el Yaque del Sur. Estamos hablando que más del 85% del caudal de las aguas del Yaque también van a ser propiedad del consorcio azucarero. ¿Y qué hacen nuestras autoridades ante esa situación? Bueno, ese es el tema. O sea, hemos elegido gobernantes históricamente que lo que han hecho es ponerse al servicio de esos intereses, de esos empresarios, de esos diques inversionistas. No han actuado en función de proteger el derecho a la vida digna, al buen vivir de la gente del país y de la región, sino que han seguido, han continuado, entró Lionel, vino Hipólito, entró Danilo y siguieron en el mismo camino. Nosotros ahora esperamos que Abinader escuche y tome en cuenta la necesidad de la población en términos de lo que queremos para nuestro desarrollo. Somos una región eminentemente agrícola y la agricultura genera bastante fuerza laboral, fuerza de trabajo, genera empleo significativo. No somos una carga para el Estado porque no dependemos del Estado en términos de que no nos pagan un salario y al mismo tiempo generamos empleo porque empleamos personas en nuestra producción, en la ganadería, en la agricultura, en todo lo que hacemos. Entonces, entendemos que esos recursos naturales, la tierra, el agua, el bosque, deben ser administrados, protegidos y puestos al servicio de que la gente de la región generemos la alimentación que el país necesita. Y estamos en capacidad de eso. Benjamín, me gustaría que tú hicieras un análisis. Si tiempos atrás en Barahona no hubiese existido ese ingenio Barahona, que a pesar de que ha dado y que no ha dado lo suficiente, esas tierras estuvieran en manos de agricultores, de campesinos, hoy, ¿qué hubiese pasado con esta región, con este pueblo Barahona? ¿En qué situación económica podríamos nosotros ver estado de no esas tierras? Recuérdate que anteriormente, incluso siendo Barahona el centro de la región, antes se exportaba productos agrícolas desde Barahona, antes de existir el consorcio, el CEA, por ejemplo, antes de existir el ingenio, se exportaba por aquí, por Barahona, el café, se exportaban los víveres, había una dinámica productiva importante y prácticamente todo eso desapareció en la medida en que aquí vinieron los norteamericanos en el 16 y se apropiaron de estas tierras que eran de las comunidades nuestras, se apropiaron, despojaron a la gente de las tierras en la región y luego eso pasó al Estado cuando muere Trujillo, cuando cae el tirano Trujillo, porque la tierra entonces pasan a manos del Estado. Y lógicamente en los últimos tiempos, en los últimos 20 años, aquí nos vinculamos a la ideología de la llamada corriente neoliberal, que implicaba que el Estado no administrara nada y que todo lo pasara al sector privado, pero un sector privado que no tiene que ver nada con el bienestar de la gente, que no tiene nada que ver con el progreso colectivo. Un sector privado que lo que hace es tomar lo que es nuestro para ellos seguirse enriqueciendo. Y unos cuantos de esos mismos dominicanos que permiten o favorecieron eso, también son cómplices y beneficiarios de eso. O sea que, evidentemente que si esa condición de que no se hubiese dado convertir la tierra de la región en el monocultivo de la caña, evidentemente que aquí no tuviéramos tanta pobreza, tanta miseria, tanta hambruna, tanta falta de empleo como el que tenemos hoy en día. Barahona ha retrocedido enormemente. Desde que se privatizó el ingenio, por ejemplo, hay menos oportunidad de desarrollo. Aquí ya todo se mecaniza,
Aquí hay menos oportunidad de empleo en el ingenio y lo que eso genera como riqueza va, como decía anteriormente, a ser exportado. O sea, se exportan los capitales también. Eso va a parar a los bancos extranjeros, eso va a parar a otros sitios, a la riqueza de lo que son propietarios del ingenio nuestro. Y hoy fugen como propietarios del ingenio. E incluso desaparecieron miles de cabezas de ganado de vaca que se le entregó a ese consorcio, que no se sabe a dónde fueron a parar. Aquí todo el mundo sabe que teníamos grandes cantidades de vacas para el tiro de la caña. A nivel de los batalles, ¿dónde están esas vacas? No se ven, esos toros, no se ven. Además de ese tema, ¿no? De que cada vez más las condiciones de vida de la gente en la región es más precaria y no podemos seguir de espalda a esa realidad. Esta región tiene que despertar y estamos despertando porque estamos planteando de que ese contrato, que lo han modificado varias veces para seguir beneficiando a ese consorcio. Antes de entrar del contrato, porque esa es mi pregunta, una pregunta. Yo quisiera, tú siempre has trabajado en los diferentes, a mí no me gusta decirles campos, me gusta decir esas ciudades, esos municipios, de comunidades, me gusta, esa es la palabra mejor valorada, la zona rural. Ellos al principio, este consorcio al principio se convirtieron en una cooperativa donde ellos tenían la necesidad de poner esa zona autosuficiente con microempresa y le pusieron al principio unos préstamos. Le daban para que ellos generaran su propio trabajo, la empleomanía, su medio de sustento de ellos y su familia. ¿Qué está pasando? Bueno, realmente hubieron caramelitos. ¿Fue en caramelo? Caramelo como cuando vinieron aquí los españoles, que vinieron con espejitos para confundir a los indígenas y llevarse el oro. Ellos al principio vinieron con caramelitos para cogerse la tierra, para cogerse el ingenio. Y eso realmente fueron cuentos de camino, como se dice. Hay que ver cuáles son esas experiencias de financiamiento, de emprendimiento, cuáles son las que están, que yo no las veo, no las he visto. No, y hay que decir, Benjamín y amigos televidentes, que me parece, si no estoy bien edificado, que pararon la práctica de inyectarle recursos. No, y que incluso, exactamente, con los recursos nuestros, con los recursos que supuestamente debían devolverle al Estado, entonces también se le entregó a ellos para que ellos promuevan ese desarrollo en la zona cañera, en la zona de los batalles, en la zona de la región. Es un negocio, como dicen nuestros viejos, redondo. Un negocio redondo. Para ellos. Cada vez más te eliminamos pago de impuestos, cada vez más te reducimos la responsabilidad de contribuir con las responsabilidades sociales. Tú dices que invierte en eso, crearon una fundación para eso, pero mentira. Todo eso es engaño, todo eso es falsedad. Pero hay algo que no se le está dando, porque ellos han querido sembrar la caña en la tierra costera. Lógico, no solamente en la costera. O sea, ellos también se apropiaron de lo que es el asentamiento agrario José Francisco Peña Gómez. ¿Ese es el estado de la algodonera? En la zona de Galván, ¿no? Para acá, de este lado. Para acá. Y también se apoderaron del asentamiento de Angostura, que es en la zona de aquí, de Salinas, Saladillo. Ahí también hay un asentamiento importante que ahí existía y prácticamente también lo han convertido en caña. Y ahora también pretenden expandirse hacia la costa, hacia la zona de Enriquillo, utilizando las aguas del río Nizaíto, unas aguas que no alcanzan para la producción de los agricultores en la zona de Juancho y la algodonera y demás sitios del asentamiento. Y ahí hay un conflicto importante porque las comunidades de esa zona han venido resistiendo y han estado planteando claramente de que no van a permitir de que la caña se expanda por ahí. Y desde aquí, desde la zona baja de la cuenca del Yaque, estamos planteando y estamos discutiendo con el director del IAD de que esas tierras, esos asentamientos, si eran para la agricultura, ¿verdad? Y hay una ley que impide que esas tierras se dediquen a otra cosa, hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. A ti te dieron una parcela y tú no la quieres producir, devuélvesela al Estado, para que el Estado se la dé a personas
que vayan a producir en ella. En qué condición estamos en esa parte ahí? Porque fíjate, desde el gobierno de Balaguer, mi gobierno, yo soy reformista, Benjamín, Sí, yo sé. Yo soy reformista, pero soy de la luz, no soy de esos reformistas Ok. atrasados. De la oscuridad. Bueno, No eres de la oscuridad, eres de la luz. ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Pero nada, se ha venido entregando unas reformas agrarias, entregándole tierra, y los mismos políticos, desde ese tiempo hasta el día de hoy, usando esa posibilidad, cogiendo, Claro. haciéndose dueño de ese Claro. reforma agraria, ese asentamiento, que hoy en día ni siquiera en un 40% tú me vas a edificar de tan En producción, producción. claro. Podría volver a quitarla, ¿qué es ¿cuál es el sentir de esa zona por ahí? Realmente es una situación lamentable que, habiéndose hecho asentamiento con, digamos, condiciones adecuadas en el sentido de entregar tierra con desmonte, desmontada, con sistemas de riego, ya sea con pozo, con bomba, y que finalmente esa tierra no hayan dado los frutos esperados, dado de que hay un mal de origen, Llegó a mano ¿Y que no tenía que llegar. ¿Cuál es el mal de origen? De que esas tierras no fueron realmente entregadas a auténticos productores, a auténticos agricultores, a auténticas familias que tenían necesidad de la tierra para vivir. Se le entregaron a políticos, a profesores, a no sé quién, a empleados, y por ahí comenzó entonces el proceso de degeneración de las políticas agrarias, de que las tierras comenzaron a ser vendidas, abandonadas. Entonces, nosotros planteamos de que han existido y están ahí las asociaciones de campesinos sin tierra. Ahí están las asociaciones de agricultores que tienen pedacitos de tierra que califican para que se le entregue tierra. Y están también las cooperativas. Estamos planteando incluso que una cooperativa puede ser capaz de utilizar la fábrica, poner la fábrica a producir y también utilizar la tierra para ponerla a producir alimento para esta región. Sí, pero hay que decir responsablemente, Benjamín, que muchos de esas asociaciones de campesinos también son los que se han beneficiado con uno con otro partido en el poder. Bueno, porque ellos tienen la dualidad que son supuestamente campesinos, hombres de la tierra, y están organizados en asociaciones de campesinos, pero también son parte de los gobiernos, de los partidos que han llegado a solo presidencial, y a ellos también le han entregado tierra y ellos tampoco han podido poner a producir. Eso es una debilidad, y quizá el 40% de lo que está produciendo de los asentamientos tiene que ver de esa parte que tú dices, de que han quedado tierras en manos de gentes organizadas, por ejemplo en Vicente Noble, en Tamayo. ¿Qué porcentaje hay de que de esa tierra queda en manos organizadas? Yo estimo que más o menos quedará, que están produciendo, que sacan algún provecho con muchas limitaciones, con muchas dificultades, entre el 35 a 40%. Las demás tierras han sido vendidas, han sido abandonadas, asentamientos que han sido incluso todos ocupados por el consorcio, como esos dos que te estoy mencionando. Pero, por ejemplo, ¿Quién autorizó? En la zona de la costa, por ejemplo, ahí hay una actividad productiva importante en manos de los productores, en toda la zona de la costa. ¿Cuál es esa? En la zona de Enriquillo, en la zona de Oviedo, en la zona de la algodonera, con muchos problemas, porque ahí el pasado gobierno también se apropió de esa tierra con un supuesto programa que quien lo manejaba era desde el Palacio. Era desde el Palacio. Sí, sabemos. Porque eso es la cuestión. Nosotros que siempre lo dijimos ha habido. aquí con mucha altura y mucha responsabilidad. Eso es lo que ha habido siempre, un apetito porque los bienes públicos, los bienes del Estado, aunque estén en manos de la gente, yo voy y me apropio de ellos, me adueño de ellos, para mi beneficio individual. Entonces, o como político, como funcionario, entonces la cosa así no puede ser. Así no puede ser. Dijiste algo importante, vamos a darle un carácter de más importancia. Cuando te hice la pregunta, dijiste que podría estar en manos de personas que sí elaboran la tierra, la ponen a producir casi un 40% de todo el total de esa tierra. Claro. ¿Necesitan esas personas que hoy tienen esa tierra en la ayuda de las autoridades? Bueno, ¿Y qué tipo de ayuda? Debe ser, porque uno observa cómo los empresarios, cómo las zonas francas, cómo a todos los llamados inversionistas en el sector turismo, cómo se les da facilidades desde el Estado, cómo se le da financiamiento blando a 15, a 20 años, cómo se le dan exenciones de impuestos, cómo se le incluye en el presupuesto de la República donación de combustible y se le crean infraestructura. ¿Cómo es posible que el Estado
construye un acueducto para pasárselo a un sector privado, o construye una carretera para que entonces los privados lo manejen, o un hospital, un hospital para que sea manejado. Peaje, sí, o un hospital para que sea manejado. Entonces a los campesinos, a los agricultores, a los parceleros, entonces hay que exigirle que no, que el Estado no debe auxiliarlo, que el Estado no debe darle financiamiento, el Estado no debe darle infraestructura, el Estado no debe proveerle de sistemas de riesgos eficientes. Y entonces, ¿para qué es el Estado entonces? ¿Para quién es el Estado? Estoy como interpretando eso. Muchos de esos amigos nos están viendo ahora en su casa, decir, pero espérate, lo que son PRMistas, pero el presidente anunció préstamo al campo, a los campesinos sin ningún tipo de interés. Habló de 5.000 millones Ajá. a tasa cero en los periódicos, en la televisión. Wow. y a los que siempre tienen la posibilidad de que tienen título, tienen una propiedad privada, esos tienen posibilidad de tener acceso a esos recursos. Pero aquel productor o productora, que muchos incluso endeudados en el banco por razones que todo el mundo sabe, o que vino la sequía, como pasamos los 3 últimos años anteriores a esta lluvia, que diezmó la agricultura, y que después vino entonces la temporada ciclónica, vinieron las inundaciones, y también ahí rematan a los productores. Entonces ya tú estás endeudado con el banco. Entonces tú no puedes tener acceso ahora al lo de tasa cero. Benjamín, lo de tasa cero, tú dices aquí en el programa de la mañana del día que eso fue puro títulos en los periódicos. Son títulos, porque hasta ahora eso no existe en la práctica. Los productores y la productora, según lo que hemos venido recibiendo como denuncia, van al Banco Agrícola y no tienen, por los trámites, por los papeleos, o por las deudas que tenemos allí. Déjame aprovechar el tema. El domingo pasado, recién pasado, terminó una supuesta ruta MIPYME desde el Ministerio de Industria y Comercio, dirigida por Víctor Ito Bisonó, en donde se estaba dando facilidades a emprendedores, a mini empresas, a mini negocios, y una guarandinga de esa. ¿Tienes conocimiento y cómo evalúas tú esa ruta que está yendo todo el país? Y este fin de semana, los últimos 3 días, la semana pasada, nos tocó a nosotros como provincia. Realmente esa es una iniciativa importante que para mí debería un poco aterrizarse, ¿verdad? Y proyectarse en un término de mayor desarrollo para esos emprendedores, porque son préstamos muy mínimos, son préstamos muy pequeños, que muchas veces no sirven ni para que se capitalicen, mucho menos para desarrollarse. Pero ellos dijeron que de 10.000 o 15.000 a 17 millones, Benjamín. 17 millones el monto global. El monto global. Yo pensé que había... Pero el acceso de la gente sigue siendo la miseria de los 5, de los 6, de los 7, de los 10.000 pesitos, de los 20.000 pesitos. ¿Cómo evalúa Benjamín? ¿Cómo evalúa Benjamín este gobierno con relación al campo? Eso no va a generar, gran progreso en esos pequeños emprendedores que siempre esperan realmente que le inyecten, que le favorezcan, no solamente con el recurso líquido, también esperan que le den apoyo desde el punto de vista técnico, soporte técnico, porque tú no haces nada con darle un dinero a un emprendedor si tú no le das el asesoramiento técnico para que sepa manejarlo y no se endeude más de lo que está. ¿Tú ves? Eso tiene que ser una política más integral. No es un problema de campaña. Y los políticos lo que hacen son muchas campañas. ¿Me entiendes? Como hizo Danilo en el gobierno pasado. Brincando y saltando charquitos y dando dinero. ¿Dónde están todos esos proyectos hoy en día? Y visitas sorpresa. ¿Verdad? Y visitas sorpresa, ¿dónde están todos esos proyectos? Fracasados. Porque se crearon grupos al vapor también para dárselo a esos grupos al vapor. Ese es el bendito la gente que estaba ahí organizada de muchos años se quedaron solamente oliendo donde ellos guisan. Wow. ¿Entiendes? Entonces, así no podemos desarrollar el país. Qué difícil. Mira, volviendo al agro, ¿qué tan degradado están las condiciones? Bueno, tú me hacías la pregunta anteriormente de lo que Abinader está planteando. Pues tú no borras, tú la mantienes ahí. Es una pregunta importante. Tú lo tienes ahí, la tienes por prioridad. Me gusta eso, qué capacidad. Dale, vaya hermano, porque aquí se está planteando en el país que la agricultura, en este caso la agricultura familiar, que es la que hacemos los pequeños y medianos productores, somos los que aportamos
cerca del 80% de los alimentos que consume el país. Y sin embargo, esa agricultura es la que está invisibilizada, esa agricultura es la que no tiene el acceso, digamos, fluido a los créditos, esa es la agricultura que no ha tenido el acompañamiento técnico porque el sistema de asistencia técnica fue desmantelado desde que comenzó los gobiernos del PLD, la asistencia técnica fue totalmente desmantelada y ahora se está planteando, incluso yo estuve ayer en una reunión con la viceministra de Desarrollo Rural, de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, estuve participando ahí junto con la Articulación Nacional Campesina y sus 20 y 22 federaciones y juntas que la integran, que la componen del país, y uno de los planteamientos que se está haciendo es de que el gobierno asuma de verdad lo que es el plan de agricultura familiar. O sea, hay una propuesta construida desde el territorio, desde los territorios, conjuntamente con la FAO incluso, para que se aplique un plan de recuperación, un plan de fomento, un plan de apoyo a las más de 250.000 familias que vivimos de la agricultura familiar. Tú sabes que a los políticos eso no les gusta esa vaina. Los políticos que les gusta es, como tú dijiste ahorita, dar las cosas a otras personas que no se las merecen, a los de ella, a los de ellos. Que están dando, dan 3 millones, pero ese plan implica que fueron más de 20 millones. Ay. Entonces los 17 millones, ¿dónde están? Ay, Dios. Como todo se dio, no hay como justificar que no se lo robaron. O no decir que este gobierno está apoyando al campo. Entonces la cuestión es esa. O sea, nosotros queremos que se transparentice, que de verdad si hay dinero disponible, que lo planteó la propia viceministra, si son 20 millones, que se vea que esos 20 millones llegaron a los productores. Y que si hay que aplicar una política de retorno vía fondos rotatorios, como aquí hicimos en un tiempo, a través de los fondos, digamos, europeos, que aquí se manejaron varios proyectos con fondos rotatorios y hay muchos ejemplos ahí vivientes. Por ejemplo, las mujeres de Cabral, de Cachón. Ahí hay un banquito prácticamente, que las mujeres comenzaron con 200.000 pesos y tienen millones ya en cuenta y siguen prestándole a las mujeres. O el caso de Peñón, o el caso de, digamos, varios sitios que han habido fondos rotatorios y han sido exitosos, o las mujeres de la tilapia de Bombita. Eso que te iba a preguntar. Que ese es un proyecto que comenzó con 200.000 pesos y ya hoy es un proyecto de millones. Wow, qué chulo. ¿Verdad? Y están ahí funcionando. ¿Por qué? Porque son organizaciones naturales de la gente, no fueron cosas inventadas para montar ahí y adueñarse de los recursos. Nos está haciendo el señor director que casi se está terminando el programa. Yo quiero aprovecharte, te vamos a tener que invitar, porque ha sido bueno, está siendo bueno el programa. Yo sé que a los amigos televidentes les gusta mucho más. Y nos falta el tema de Monte Grande. Sí, bueno, lo vamos a dejar para otro programa. Pero yo quiero preguntarte esto, mira, hablando de agua, que es muy importante para lo que es el campo, la siembra, la agricultura. Y la vida. Y la vida. Y la vida, pero, el agua. Sí, pero, por ejemplo, ¿en qué condiciones están? ¿Cómo se diría? Nuestro sistema de riego. Bueno, ese es un caso interesante, ese es un tema... De hecho, sabes que te iba a gustar porque tú dominas eso. Dínoslo a ver. Es un tema duro. Duro de verdad. Sí, porque los canales que tenemos fueron los canales que construyeron, por ejemplo, en el caso de Canoa, que construyeron mi tatarabuelo. ¡Ah, wow! Estamos hablando de 70, 100 años. No relajes, todavía están. Y eso es lo que pasa en todas las comunidades de esta región, que los canales que se hicieron cuando Cuqui y Rosetán son los canales que todavía tenemos para la agricultura nuestra, cuando ya hay sistemas modernos, hay reguío por goteo, hay reguío con paneles solares, hay reguío con sistemas más eficientes, pero no hay acceso a eso. Hay sistemas de encache o de canales, canaletas. Aquí no hay canaleta en esta región, como lo hay en San Juan de la Maguana, por ejemplo, para optimizar y aprovechar las aguas por gravedad. Entonces, estamos cifrando esperanza en una presa, que es la presa de Monte Grande, y sin embargo, ya tenemos el problema de que la mayor parte de las tierras que pueden ser impactadas con ese proyecto están siendo acaparadas por 2 o 3 vivos. Wow. ¿Entiendes? Aparte de que esa gran cantidad de tierra que tiene el consorcio humano son las principales beneficiarias de ese gran proyecto de Monte Grande. Mira, entonces, no es posible que luchemos por eso y que el Estado invierta en eso y que busquemos préstamos para eso y que hicimos huelga para eso y que hoy entonces
eso vaya a beneficiar a un consorcio que no le deja beneficio al país. Yo dije aquí responsablemente, cuando se le dio inicio el gobierno, Danilo Medina, que vino y hizo una cosa ahí, que eso iba a ser puro allante en el sentido, que no sé si tú recuerdas que hubo una minera que aportó unos 52 millones de dólares por no sé si fue los permisos que le dieron o fue para que siguiera examinando el asunto de petróleo, de oro, no sé. Ajá. Entonces, con esos 52 millones pusieron 2 millones más y yo recuerdo que se hizo una guarandinga, invitaron a todos los medios, las autoridades y todo el que quisiera invitar, que invitaron. Y dije, mira, esto me huele como que eso se va a acabar pronto y después de ahí no hay dinero. Míralo ahí, está todo parado. Sí, claro. Está todo parado. Eso fue un fondo de un banco del Vendes, no recuerdo las siglas, pero es un banco latinoamericano que aportó unos fondos para la construcción de la presa y que el Estado tenía que aportar una contrapartida, que siempre ha sido lenta, o tenía que asumir, por ejemplo, la reubicación de la gente, tenía que asumir, ¿verdad?, una serie de obras que implican el proyecto integral de Monte Grande. Pero hoy lo que se habla solamente, por ejemplo, para los productores a reubicar es solamente de entregar casas. Wow. Y las parcelas, y la agricultura de esa gente, donde van a vivir. Y las condiciones, por ejemplo, de terminar de pagarle las compensaciones a los que van a ser desalojados, que se le pagó solamente una parte a la carrera, ¿verdad? A una parte, otra gran parte no han sido compensadas de lo que van a ser desalojados. Y los canales laterales, los canales que se requieren, tanto lateral izquierdo como el canal derecho. El canal izquierdo, por ejemplo, tiene más de 4 años con la compuerta de toma de agua ya hecha, pero no se atreven a empujarlo ese canal, que es el canal de esta parte hacia Barahona, Canoa, Vicente Noble, Jaquimelle, Fundación, hasta Banero. No lo construyen y no se ve cuándo lo van a iniciar, cuándo lo van a construir, que ese canal no depende del muro de la presa. El que depende del muro de la presa es el lateral derecho, es el que va por la zona de Tamayo, Neiva, Galván. Ese depende del muro de la presa. Me comprometo contigo que para una próxima invitación vamos a hablar de la presa de Monte Grande para que nos edifique, vamos a tener las imágenes, porque ahí están las imágenes del izquierdo, lateral, claro, para que la gente edificarlo. No, y también están las imágenes de cuando Leonel lo inauguró también, hizo Picasso Leonel, y también hizo Picasso Hipólito. Y ya dio varios Picassos Danilo. Semellaron, y aún sigue la obra sin terminar. Los picos, semellaron. Y aún sigue la obra sin terminar. Vamos a entrar a la política, que como a ti no te gusta mucho la política, ya en la parte final del programa. ¿Cómo tú ves este gobierno? Bueno, yo pienso que este gobierno apenas va para 100 días. Yo siento que... ¿Ya lo rebasó los 100 días? Yo siento que como que como decimos en el campo, como que nosotros en el campo cogemos la cabañuela. La cabañuela. La cabañuela para ver el comportamiento de la lluvia en el año. ¿Qué es lo que es la cabañuela para esa generación que todo como que... La cabañuela es que uno contabiliza el primer mes del año y lo va, digamos, analizando y lo va viendo su comportamiento para ver cuándo es más húmedo, cuándo llueve, cuándo es más seco, cuándo hay más sol. Entonces uno hace una proyección para el año. ¿Y aplicado a este gobierno? Y aplicado a este gobierno uno dice que la cabañuela de los 100 días... te dice. Como que no me dice muchas cosas. Estos 100 días no dijo muchas cosas. No me dice muchas cosas. Ahí dicen los periodistas que lo que ha hecho es lo que ellos dejan a medio palo. No, ni eso a medio palo. E incluso uno ve que hay cosas extrañas. Cosas extrañas, vamos a ver. Por ejemplo, en educación, como en educación te ponen a circular un material educativo donde tú tienes unos conceptos y una propaganda que ni cuando Trujillo la teníamos en ese nivel. Entonces son cosas que a uno les preocupa porque estamos viviendo en una época de distensión, de paz, eso es fruto de armonía. Eso es fruto de Pompeo. Entonces, cuando vino. Lógicamente, o sea, uno siente que este gobierno, que incluso en vez de tener mayor apertura en sus relaciones comerciales con el mundo, también en aras de ser servilista a lo que quieran los Estados Unidos, está ahora tratando de bloquear unas relaciones con China que tienen más ventaja para nosotros, porque Estados Unidos no tiene ni 4G ni 5G, y los chinos lo tienen. Entonces ahora hay que esperar que los norteamericanos la desarrollen para nosotros poder tener acceso a ella, cuando ya esa existe.
por ejemplo, ¿verdad? O inversiones importantes en las que sí los chinos nos la pueden favorecer en mejores condiciones que los norteamericanos. O sea, yo soy de lo que planteo que las relaciones con el mundo deben ser de beneficio recíproco, no de dependencia. ¿Y tú crees que, tú crees que este gobierno tendría la estatura suficiente para hacer relaciones con el mundo y no dejarse amanetar de ninguno de esos poderes, principalmente los Estados Unidos? Es que hay muchos países, incluso igual que nosotros, que tienen relaciones con China. Y eso no es ningún problema. Los Estados Unidos tienen relaciones con China. Y Estados Unidos tiene relaciones con China. Sí, le compra mucho y le vende mucho. Eso no es ningún problema. Ya eso pasó de moda, de que tú no puedes de que tener vínculo con quien te dé la gana. Benjamín, no. Ya esos son argumentos como que no pega. Tú estás diciendo que pasó de moda, pero yo recuerdo que en el discurso de Luis Abinader, y cuando le pusieron la ñoña, habló reiterativamente en 3 o 4 ocasiones de las relaciones con Estados Unidos, como el mayor, el primero y el mayor. Claro, y dijo también que iba a mantener y ampliar las relaciones con China. Entonces, de repente, cuando se instala, que vienen las visitas, vienen las presiones, supuestamente, entonces vienen las concesiones, pero se fue Pompeo, se va, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa y con qué política viene Joe Biden, porque la historia ha enseñado que Estados Unidos, con los demócratas y con los republicanos, sus intereses, es el imperio norteamericano y sus intereses nunca lo ponen en juego. Y que la prosperidad del imperio siempre depende de la pobreza y el hundimiento de los países del tercer mundo, porque ellos viven de la riqueza nuestra. Se cae el pedazo Cuba, vamos, si yo tengo esta pregunta así rápido, porque ya el señor está haciendo que se terminó el programa, se cae el pedazo Cuba y que ya Cuba no será lo mismo que fue cuando Fidel Castro ni nada, y que vamos a ver un imperio una vez más en el suelo, con una muy mala experiencia. Eso no ha sido posible en 50 años, no ha sido posible. Y eso lo pronosticaron casi todos los años, desde que se muere Fidel, acabó todo, desde que Raúl no es presidente, se va a acabar todo, ahora está Canel, y ahora hay que seguir haciendo la vida imposible a Canel. O sea que la gente, tenemos que aprender de la vida, de la realidad, y Cuba hoy es uno de los modelos, como país que a pesar del bloqueo criminal de 50, 60 años, es uno de los países que ha avanzado bastante en varias áreas de la vida, en deporte, en cultura, en educación, en medicina. Pero sobre todo en salud, que hasta... Claro. Hasta compite con los Estados Unidos. Los cubanos, a tu edad y a la mía, ya están, nacieron en ese régimen, ¿verdad? Va a ser difícil cambiarle. Lógico. Porque no conocen otro tipo de... No, además que... ¿Por qué queremos que el otro cambie cuando lo que tenemos que cambiar somos nosotros? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la generación de nosotros que se levantaron en el gobierno como el pasado, que según lo que se dice, los montes que se está diciendo en cuanto a actos dolosos y cosas? Ya quedó, ya no hay. No hay. Pues yo te digo a ti que si hoy en día Abinader y el PRM son gobierno, no se debe simplemente al PRM. ¿A qué se debe? Se debe a que este pueblo ha seguido luchando. Eso lo digo yo aquí, y ha despertado. Me gusta eso. Tú sabes la simbología que tuvimos con la Marcha Verde. Sí, me gusta eso. Cómo la Marcha Verde posicionó aquí el tema contra la corrupción y la impunidad, que hoy se quiere tratar de seguir como manteniendo eso sobre un paño, un manto, sobre una cuestión de que no funciona. Y yo digo aquí, Benjamín, disculpa que te interrumpa, yo digo aquí que no se crean los PRMistas, que el triunfo de ellos se debió al PRM, se debió a un pueblo. Claro, y hay un pueblo que se, ¿cómo se dice esta palabra? Ay, Dios, soy medio gago. Y hay niveles de resistencia importantes a que continuemos en esta situación de pobreza. ¿Y qué tú nos dices, así interrumpiéndote rápido, qué tú nos dices de ese maridaje que hay, que se está viendo en los últimos tiempos? Entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. No, así no se... O entre Abinader y Leonel. Así se dice más bonito. Bueno, porque es que ese es un tema que le preocupa a este país, porque Leonel también es parte de la vagabundería, de la corrupción y del engaño que mantuvo este país por más de 20 años con el PLD en el gobierno. Entonces hoy es extraño que tengamos un gobierno que esté haciendo vínculos y negociaciones con ese partido que dirige Leonel Fernández y dándole ventajas y beneficios a ese sector, cuando aquí lo que hay que hacer es aplicar la justicia y aplicar la ley, aplicar la Constitución. Ahí está interna la que supuestamente aplica la justicia. Bueno, ella está interna y por suerte no está interna por COVID, está interna por un problema de salud
primario que ella tiene y que ya lo está rebasando. Ella sigue ahí, pero la cuestión es que tampoco no debe depender de una persona. La justicia, ¿verdad? La política, el Estado, no puede depender de una persona. Benjamín, hay gente que dice que eso le enfermó a ella porque se no ha querido dejar esa canana pesada, muy pesada. Ella es una persona comprometida, tiene incluso historia muy importante desde Balaguer, incluso que le respondió seriamente a Balaguer, ¿verdad? Y apoyó causas justas, fue de la que incluso empujó procesos cuando Ramón Almanzar fue apresado injustamente como líder social, y así un conjunto de prácticas. Y la que dijo que ese expediente de Brecht no servía para nada, que se iba a caer. Lógico. ¿Por qué? Porque fue mal instrumentado, fue mal sometido, sí, pero incluso a propósito. Extrañamente no fue casual. Di que extrañamente está enferma, muy enferma, que se mejora, que no. No, está muy recuperada. Quien no quiere que se mejore son su familia. Ella está recuperada. Oye, Benjamín, quien no quiere que se mejore son su familia, porque volver a ese despacho. No, ella volverá y una mujer comprometida con la sociedad. Benjamín, mira, aquí son muchos tus penes que están detrás de... Ojalá que se dé así. Benjamín, se terminó el programa, esto no es tuyo. Yo te agradezco la invitación y estamos dispuestos a seguir compartiendo contigo. Como siempre, una exhortación final a tu público. No, que realmente debemos un poco estar pendientes de cómo sigue la situación en términos del país y que los intereses nuestros como nación, como región, no debemos hipotecarlo, no debemos dejarlo para que se lo dejemos a otro, para que otros desarrollen su proyecto bello. Aquí hay que tomar en cuenta qué es lo que la región quiere para desarrollarse. Dando 2 minutos, señor Redor. Lo dijiste como muy léxico. Dilo joyao. Bueno, que eso mismo. Espérate, déjame ponerte la camati solo. Dilo joyao. Que la gente de la región tiene que preocuparse por sus intereses. Tiene que pensar más en su bienestar. Tiene que luchar, independientemente de que tú seas reformista, seas PRMista, que tú seas PLDista, que tú seas de Fuerza del Pueblo. Aquí tenemos una problemática en esta región y que tenemos que darle la cara. Nosotros necesitamos tierra, necesitamos agua, necesitamos crédito, necesitamos mercado, necesitamos acceso a los servicios básicos de calidad, salud, educación, agua potable. Y eso no debemos nosotros dejarlo tirado porque estemos defendiendo a un partido o a un gobierno. Tú ves, joyao se oye mejor. Dale, Benjamín, darte la gracia infinitamente porque te desprendiste de estas horas para estar con nosotros. Yo sé que tu tiempo es demasiado así organizado, pero también es muy comprometido. Yo siempre pido que me den las grabaciones para yo. Ok, está bien, ok, pero de todas formas me siento comprometido no conmigo ni contigo, sino con ese público, porque hay muchos temas. Vamos a hablar de supuesto puerto marítimo, que es una panacea, del daño posible o no posible que le están haciendo a la, ¿verdad que sí? Y de poder, y si se puede o no quitarle ese contrato a la gente del consorcio. Y hay un tema importante, la cuestión de la privatización del agua. Pero hay otro más importante, Benjamín. Hay una cuestión también por delante. Hay otro más importante, te digo cuál, que se acabó el programa. Sí. Amigos televidentes, a ustedes nunca vamos a cansar de darles las gracias por seguirnos nosotros ahí de la manera que siempre nos siguen día tras día, semana tras semana. Si ustedes entendieron que este programa fue bueno, pues esperemos el de mañana con el miércoles de análisis, con el más grande, Roberto Armando Matos. Y chaito pues, nos vemos en una próxima entrega de este su programa, La Mañana en el 10.